A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cuál sería el verdadero rostro de Cristo o de Barrabás y María Magdalena. Hoy, con los personajes modernos, ya no tenemos dudas, gracias a un milagro de la inteligencia humana llamado fotografía. Ese prodigio de la luz sobre el papel tiene una larga historia. En ella intervino un vasco llamado Louis-Jacques Daguerre, que había aprendido de su maestro y socio llamado Nicéforo Niepce. Cuando Daguerre presentó su invento ante la Academia Francesa de Ciencias, el gobierno francés tomó una decisión histórica y reconoció a Daguerre con un premio en metálico y una pensión vitalicia. Entonces el gobierno, como prueba de la generosidad del pueblo francés, cedió los derechos de este invento en forma gratuita a todo el mundo. Y la fotografía llegó a todo el planeta, menos a Inglaterra y a las islas y colonias británicas. La razón era que años antes, Daguerre había presentado su invento ante la Sociedad Británica de Ciencias, y allí había sido tratado con desconfianza, y le exigieron que enseñara todo el proceso. Daguerre se negó a revelar todo su conocimiento sobre la fotografía, que seguía siendo un misterio, y se marchó sin llegar a un acuerdo. Daguerre entonces atentó su invento para Inglaterra y sus colonias, y por esa razón, esa fue la parte del mundo a donde más tarde llegó el invento de la fotografía. Louis Daguerre, el hombre que nos ha permitido ver el rostro del mundo moderno a través de la fotografía, estaba naciendo un día como hoy, 18 de noviembre de 1787. Y desde entonces, el mundo es más conocido y más sorprendente. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso tiene responsabilidad política en caso Bernal, según informe de comisión de la Asamblea. 2 reos de alta peligrosidad, cabecillas de bandas, fueron trasladados a La Roca. Sin acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno deberá definir el salario básico 2023. Quitrefes para ver los partidos del Mundial Qatar 2022. Segmento de opinión, el presupuesto general del Estado 2023. En política internacional, atención, arranca el Mundial. Los editoriales serán de José Hernández, que sigue juntando a Nebot con Correa. Noticias del día. Presidente Lasso tiene responsabilidad política en caso Bernal, según el informe de la Comisión de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este 17 de noviembre del 2022 el informe de la Comisión Ocasional que investigó el caso de femicidio de María Belén Bernal. El documento se aprobó con 96 votos a favor, 6 abstenciones y la ausencia de la mayor parte de la bancada oficialista BAN. El informe de 80 páginas concluye que hubo una responsabilidad estatal en el asesinato de Bernal que habría ocurrido en el interior de la Escuela Superior de la Policía en Quito. Según el documento, las instituciones públicas vulneraron los derechos humanos de Bernal, su madre Elizabeth Otavalo y su hijo.
El informe aprobado asegura que en el caso además hubo responsabilidad política por acciones y omisiones de 5 funcionarios: el presidente Guillermo Lasso, el secretario de Seguridad Diego Ordóñez, el ex ministro del Interior Patricio Carrillo, el comandante de la Policía Nacional Fausto Salinas, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores. El informe aprobado por el Pleno dispone que se deberá iniciar el proceso de juicio político en contra de Ordóñez, Carrillo y Flores. Además, recomienda a la Presidencia la baja inmediata del general Salinas y el inicio urgente de un proceso de depuración dentro de la Policía Nacional. También exhorta a la policía a que se abstenga de investigar el caso Bernal por existir un grave conflicto de interés. 2 reos de alta peligrosidad, cabecillas de bandas, fueron trasladados a La Roca. El gobierno informó que 2 privados de libertad, a los que identifica como cabecillas de bandas narcodelictivas y los responsabiliza de los recientes actos de violencia ocurridos en 2 centros penitenciarios de Quito y Santo Domingo, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil en la madrugada de este viernes 18 de noviembre. Bermúdez, cabecilla de la banda narcodelictiva Los Lobos y responsable de la matanza en la cárcel del Inca en Quito, y Anchundia, cabecilla de la banda R7 y responsable de disturbios de la cárcel de Santo Domingo, son los privados de libertad trasladados. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación, la intervención fue posible gracias al trabajo articulado y comprometido de las fuerzas del orden y es parte de las acciones estratégicas que lidera el gobierno por precautelar la paz y seguridad del Ecuador. Todo transcurrió sin que se reporten incidentes. El gobierno actúa con todo el rigor de la ley para sancionar a cabecillas de mafias narcoterroristas que provocaron ataques, por lo que aquellos que causen problemas serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad, advirtió el boletín, que tampoco se refiere a los recientes hechos ocurridos en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde se denunció la fuga de un grupo indeterminado de privados de libertad, no confirmada oficialmente por las autoridades. El gobierno nacional no dará tregua a las mafias que pretenden arrebatar la tranquilidad a los hogares del país, porque la seguridad y la paz son nuestro compromiso con los ecuatorianos, concluye el comunicado. Sin acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno deberá definir el salario básico del 2023. La tarde del jueves 17 de noviembre del 2022 se instaló la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para plantear las propuestas de los sectores empleador y trabajador sobre la fijación del salario básico unificado para el año 2023. Cristóbal Buendía, representante del sector trabajador, propuso replicar la decisión tomada en 2021 en cuanto al incremento de $25 mensuales en el salario básico unificado y considerar este mismo valor para el año 2023. Mientras que Javier Sisa, representante del sector empleador, acotó que su posición se enmarca en lo establecido en el Código de Trabajo y proponen un incremento del 2.76% que corresponde a la inflación proyectada para el siguiente año. El porcentaje implicaría un aumento de $11.73. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, cerró la sesión sin acuerdos y con la decisión unánime de sus miembros que la fijación salarial sea determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Trabajo. El artículo señala que si no se adopta una resolución por consenso en la reunión convocada para el efecto, se autoconvocará para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si aún en ella no se llegara al consenso, el ministro de Trabajo y Empleo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. Kitri Fest para ver los partidos del Mundial Qatar 2022. El municipio de Quito, con el apoyo de la empresa privada, organizan el Kitri Fest para ver de forma gratuita los partidos del Mundial Qatar 2022. Este evento es un espacio gratuito que tiene como fin apoyar a la selección ecuatoriana de fútbol. Uno de los puntos confirmados para vivir esta fiesta es el parqueadero del Centro Comercial El Recreo, que cuenta con capacidad para más de 5,000 personas. En este lugar se instalará una pantalla gigante con audio para ver y escuchar la transmisión de los encuentros deportivos. Además, con el objetivo de dinamizar la economía del sector y fomentar la reactivación de los pequeños negocios aledaños, se realizarán ferias productivas de MyPymes y los emprendimientos de la ciudad. Los horarios y fechas de los partidos que serán transmitidos son
Qatar versus Ecuador, domingo 20 de noviembre a las 11 horas. Países Bajos versus Ecuador, viernes 25 de noviembre a las 11 horas. Ecuador-Senegal, martes 29 de noviembre a las 10 horas. También se verán partidos de octavos, cuartos, semifinal. Además, la final del Mundial Qatar 2022, que será el 18 de diciembre a las 10 horas. En total serán 7 encuentros futbolísticos para presenciar en este punto del sur de Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Fernando Aguinaga, pediatra y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, habló sobre el incremento de infecciones respiratorias en niños. Veamos la nota. Lo que se está viendo es un incremento importante en los casos de influenza, por ejemplo, y otras enfermedades respiratorias en niños, en donde también las unidades de cuidados intensivos y también ya están empezando a llenarse los hospitales, sobre todo en el Baco Ortiz. Bueno, ¿qué nos puede comentar respecto a lo que estamos viviendo actualmente y respecto a las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños? ¿Por qué se está dando esto y qué debemos hacer? Tomar precauciones y qué es lo que aconsejaría. Bueno, primero que nada, ratificar lo que acabas de leer. Sí, ha habido un aumento importante de las enfermedades respiratorias. Algunos países la han calificado como la triple epidemia, que son 3 virus que están circulando más, que es el virus sincitial respiratorio, la influenza y el virus del COVID. Esto ha afectado a los niños más pequeños y, como bien dijiste, una de las teorías que se está manejando es que nosotros y los niños, porque por la pandemia que pasaron encerrados, no tuvieron contacto, usaron mascarillas y todo, no generaron anticuerpos contra estos virus, y por eso ahora que ya estamos casi normalizando nuestras actividades, se ha visto un brote de estas enfermedades que siempre han existido, que siempre han habido, pero que el problema es que se están contagiando todos en un mismo momento, y eso hace que se abarroten los sistemas de salud, que se abarroten las consultas pediátricas y que nos ponga a todos en un momento de apuros. Por eso lo importante de cuidarnos, lo importante de lavarnos las manos, lo importante de que si un niño está enfermo no lo envíen a la escuela y se quede en casa el tiempo suficiente para que se recupere y no contagie a sus compañeros. Si algo nos enseñó la pandemia es las facilidades del área, de la parte de educaciones en casa, de la parte que pueden estar los chicos hasta que se recuperen totalmente de sus dolencias. Bueno, muy importantes estas recomendaciones y de hecho el Ministerio de Salud, ya lo comentamos en estos micrófonos también hace unos días, lanzó una campaña de vacunación contra la influenza que también es importante tomarlo en cuenta. Y doctor, ¿usted recomienda hacerlo para todas las personas o a qué grupo especialmente recomienda esta vacuna contra la influenza, además de los refuerzos que pudieran darse para el COVID-19? Bueno, creo que la enseñanza más grande de la vacunación la tenemos ahora en el COVID, ¿no? Un COVID que dejó de ser un virus muy mortal a un virus más de tipo gripal, gracias a la vacunación masiva que se hizo. Entonces, vacunarte te garantiza que si te da la enfermedad no te la dé muy grave. Entonces, todos nosotros debemos vacunarnos, y más los niños pequeños. La vacuna de la influenza se aplica desde los 6 meses de edad en adelante y es anual. Todos los años debemos aplicar esa vacuna. Así que ya nos toca en esta estación vacunarnos porque ya se viene el frío y como mencionamos de este elevado número de casos que se ha dado sobre todo en Quito, pues nos obliga a estar protegidos. Así es. Tenemos que todos ser conscientes de lo importante de la vacunación, no solo la influenza, sino todas las vacunas de nuestros hijos que están en el calendario normal de vacunación. Ahora, según una nota del Universo, cita que en lo que va del año se han registrado 136 casos de influencia grave que han terminado en el hospital y también que el Ministerio de Salud consideró que ese número va a ir incrementando en este mes y en el siguiente, dado que diciembre hay picos en los que se encuentra mayor número de casos y se estima que habría el doble de casos. ¿Cómo podemos saber, doctor, cuándo un caso de influenza se puede convertir en grave? ¿Qué deben saber los padres de los pequeños que están con influenza y que, bueno, para evitar que puedan ir graves a un hospital? Bueno, la gran mayoría de niños no van a llegar a una influenza grave, por suerte. La gran mayoría de niños van a tener lo que la gente comúnmente lo conoce, el trancazo. Pero tenemos que buscar atención rápida, buscar atención médica, no esperar que el niño esté muy mal, que esté muy decaído, que veamos que las fiebres ya se han prolongado para acudir al médico.
Y lo más importante de todo es saber que la influenza siempre ha estado en el planeta y en el Ecuador también, y ha sido una de las causas importantes de mortalidad. Si tu hijo o tú tienes una dolencia crónica, como haber sido prematuro, como ser asmático, como tener diabetes o alguna enfermedad importante, debes aún más ser más precavido con esta enfermedad. Usted ha hablado de 3 virus que estarían circulando, es el COVID-19, es la influenza, pero también este virus sincital. Cuéntenos un poco sobre este virus, los síntomas y cómo se diferencia de los otros dos y qué tan grave puede llegar a ser. Bueno, los 3 virus son muy parecidos, son virus respiratorios. Todos pueden debutar con tos, con fiebres, con moco, con congestión. Virus sincitial respiratoria tiene una característica que inflama mucho al pulmón y que a los adultos, probablemente que tuvimos ya contacto, nos podrá dar una gripe, una faringitis, y a los niños más pequeños, a los menores de 1 año y sobre todo a los más pequeñitos, a los menores de 6 meses, puede llegar a ser grave, porque al inflamar un poco el pulmón podrían necesitar necesidad de oxígeno. Y si tu hijo tiene asma y si tu hijo fue prematuro, podría ser una condición que incluso sea necesario llegar a cuidados intensivos. Ahora, antes no se escuchaba mucho de este virus sincitial, doctor. Esto tiene que ver por esa baja de defensas que al estar confinados, al estar usando mascarillas, pues nos ha bajado a todos las defensas. ¿Podemos pensar algo así? Las defensas, siempre las mamás me preguntan a mí, doctor, ¿cómo hago para subirle las defensas a mi hijo? Pues no hay forma. La única forma es alimentándote, cuidándote, haciendo ejercicio, porque nuestras defensas van, con el día a día, van entrenándose. Es como un deportista que sale a trotar todos los días. Cada día que nos ponemos a un virus nuevo, nuestro cuerpo aprende a defenderse contra ese virus. Y si pasamos encerrados 2 años y si no tenemos contacto con este virus, algún día nos vamos a encontrar con él. Y es lo que nos pasó ahora, sino que nos encontramos con todos a la vez y sin muy buenas defensas, que nuestro organismo no tuvo tiempo para aprender a cómo defenderse. Y no hay vacuna, doctor, para este virus sincitial. Hay una inmunoglobulina monoclonal que es como una vacuna que se usa solo en casos muy severos, en casos de niños que son de alto riesgo. Y esto se aplica, no es una vacuna que te genera toda la vida, sino son dosis repetidas por cada mes, por 3 a 5 meses. Pero su recomendación son solo en niños prematuros, en niños que tienen alguna enfermedad crónica que justifique esta vacuna. Interesante, doctor. Y bueno, recomendaciones entonces generales. ¿Usted recomienda seguir con las medidas de cuidado, las mascarillas, que bueno, ya hemos venido usando más de 2 años, pero hoy veo que la gente se ha relajado y casi no veo usando mascarillas? Bueno, creo que al final del día tendremos que todos empezar a hacer una vida normal. Y si tú tienes una enfermedad crónica, por supuesto que tienes que cuidarte más. Si tú estás enfermo, tienes que usar la mascarilla para no contagiar a los demás. Pero, como te decía, nuestro sistema inmune necesita aprender a defenderse de estos virus. Y lastimosamente, la única forma que aprende a defenderse es que te dé la enfermedad. Y que te dé, ojalá más suave, porque tienes una vacuna que evita que te compliques y acabes en el hospital. Por eso la importancia de estar al día en las vacunas, por eso la importancia de lavarnos bien las manos, de no estar, si estás enfermo, no acudir a tu lugar de trabajo, ir a un médico que te revise, no ir a la escuela y esperar a que te recuperes bien para antes de volver a asistir. Lo que está pasando muchas veces es que los niños no acaban de salir de un cuadro respiratorio, van a la escuela, se contagian de otro virus y así nunca acaba porque nunca se han llegado a recuperar totalmente. Claro, ¿y qué tan importante es, por ejemplo, que una persona que presenta algún tipo de síntoma utilice esa mascarilla? ¿Sí ayuda para evitar esparcir el virus hacia otros? Por supuesto, y también el que te laves las manos y que te cuides, porque en esto hay que ser empáticos y saber que tal vez a ti te dio suave, pero podrías contagiar a alguien que le dé muy grave la enfermedad. Por otro lado, Milton Pérez, periodista del noticiero Telesucesos, habló del informe desde Doha, Qatar, a raíz del Mundial que se viene. Escuchemos lo que dijo. A partir del domingo, pues a las 11 hora de Ecuador, la Tri juega con el anfitrión Qatar. ¿Cómo estamos, Milton? ¿Qué nos puedes comentar a esta hora de todo lo que, bueno, se ha venido viviendo y también cómo está la hinchada ecuatoriana por allá? Hola, Vero, amigos, qué gusto saludarlos desde acá. Bueno, es un ambiente increíble, realmente cada vez hay más gente en las calles. Acabamos de ver a una delegación de Camerún que había llegado ya y bueno, se acaba de tomar una plaza increíble, el ambiente, todo lo que se vive en medio de este calorcito. Ahora estamos en la estación del metro de Doha, vamos a irnos al IBC
que es el International Broadcast Center, donde está todo el mundo de las transmisiones. Ahí se está preparando todo lo que tiene que ver con televisión y con prensa. Y los ecuatorianos, como tú me preguntabas, realmente la fiesta latinoamericana la están poniendo los ecuatorianos. Hay una marea amarilla en las calles de Doha. Realmente me parece increíble la cantidad de hinchas ecuatorianos que han llegado acá. Muchos no solamente han venido de Ecuador, sino otros viven en Inglaterra, viven en Italia, viven en España, y hay algunos que viven acá, en Qatar. Y también ha habido rumores, por ejemplo, que supuestamente renunció el técnico argentino Gustavo Alfaro, lo cual él negó esta situación. También ayer salió un tuit de un periodista que es árabe, pero que vive en Inglaterra, de un supuesto soborno a los jugadores de la Tri. Esto, bueno, ha sido desmentido parcialmente, queda esta duda, pero ¿qué se ha conocido allí en Doha de esta situación que se conoció ayer, Milton? Bueno, todos son solamente rumores, ¿no? Lo de Gustavo Alfaro, él mismo lo desmintió en la primera entrevista que dio cuando llegó el martes de la noche a Qatar. Y lo de la denuncia que circuló en redes sociales ayer, pues parece que es algo extra fútbol, los rumores, las noticias falsas, el ambiente que se calienta antes de una cita tan importante como lo es el Mundial de Fútbol. Aquí no ha pasado nada. Hace un momento vimos al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en una de las plazas turísticas de Doha y realmente andaba con su familia, tranquilo. Creo que si es que fuera un tema que tuviera algún asidero, algún sustento, no estaría tan distendido, ¿no? Claro que sí, importante aclarar eso, y como digo siempre, lo que se ve en las redes es distinta a la realidad, y qué bueno que Milton se ha desplazado hasta Doha para que nos cuente todo. Bueno, faltan 2 días para que debute la Tri con Qatar. Milton, ¿qué nos puede comentar también de la Tri? Ya ha llegado a Qatar, obviamente, y el partido será en este estadio Al Bayt. ¿Has podido conocer el estadio? ¿Qué nos puede comentar también de los preparativos y cómo se está preparando la Tri? Justo estuve ayer en el estadio Al Bayt, anteayer. Es en una zona la más alejada, así que el estadio más alejado de Doha es del Al Bayt. Está a 50 kilómetros de Doha, tiene capacidad para 60,000 habitantes, y esto tiene una forma muy sui generis. Es como una carpa de ruina gigante. Muy bonito el estadio. Y bueno, ahí están los sueños nuestros, ¿no? Los sueños del domingo. Vamos a jugar este único partido en la primera ronda en el estadio Al Bayt. Luego los otros 2 partidos frente a Países Bajos y a Senegal van a ser en el estadio Khalifa Internacional. Telesucesos, Canal 29 UHF, felicita al abogado Hernán Pérez Luz por haber sido designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York. Le auguramos el mayor de los éxitos en sus funciones. Esperamos nos siga honrando con sus artículos de orientación para bien de nuestra patria. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. La semana pasada habíamos comenzado a ver y a comentar sobre la proforma presupuestaria del año 2023 presentada por el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional. Habíamos comentado que había cierto optimismo en los supuestos que se han formulado macroeconómicamente hablando para calcular una serie de temas que están en la proforma, como por ejemplo son las recaudaciones tributarias. Habíamos indicado que no se veía muy claro cuáles son los factores que van a permitir que la economía crezca en términos reales el año que viene en más de 3% anual, ¿sí? Pero también habíamos indicado, y es cierto, de que hay cierta posición de conservadorismo al estimar la producción petrolera, que sí es posible aumentar la producción siempre que haya inversiones.
con un precio de petróleo más o menos aproximadamente a $65 el barril. Y naturalmente es algo conservador, pero es prudente tener esa cifra conservadora en términos del precio del petróleo para el año que viene. Pero es en los gastos donde uno observa una serie de preocupaciones. El gasto corriente, o lo que se llama hoy gasto permanente, que es el pago de sueldos y salarios, pago de intereses de la deuda pública interna y externa, así también como los subsidios, no del combustible, sino siempre los subsidios por lo que tiene que ver con la gente que está en muy mal estado financiero, vulnerables en sus ingresos, en su trabajo, etcétera, y que son pues transferencias monetarias desde el gobierno hacia este grupo de personas que viene creciendo año a año. Y luego también hay pues la asignación de recursos al Seguro Social para complementar el financiamiento para lo que es el sistema de pensiones. Esto, el total de gasto permanente es superior a los ingresos permanentes. Y hay un déficit ahí de $1.500 millones, tal como lo calcula el Ministerio de Finanzas. Naturalmente que la ley actual que está en vigencia permite que ese déficit sea financiado con otro tipo de ingresos, fundamentalmente no permanentes, tiene que ver con petróleo. Y eso no es un buen mensaje, créanme, estimados amigos, no es buen mensaje. Pero aparte de eso, la inversión pública se reduce más, aunque sea un poco, pero se reduce. Y como hemos visto y dicho en otros programas, es un error del gobierno seguir reduciendo la inversión pública. La inversión pública es necesaria en el país para su futuro, para el futuro de la productividad y para el futuro del crecimiento de la economía y para la creación de empleo. Pero bueno, ese es el objetivo político que tiene el gobierno. El presidente ha anunciado que quiere, cuando termine su periodo, entregar un presupuesto del Estado con déficit cero. Y si vayan los ingresos, sea porque el precio del petróleo no va a ser el que ha estimado el gobierno nacional en la reforma tributaria, sea porque las recaudaciones no aumenten en la medida en que sencillamente se está preveyendo en la proforma, o si los gastos corrientes y gastos permanentes crecen mucho más de lo que está previsto, eso implicaría que el déficit tendría que aumentar de lo que está en la proforma, que más o menos son, creo, si mal no recuerdo, como $2.600 millones. Pero el gobierno ha dicho que es preferible reducir el gasto de inversión pública y no permitir que suba sencillamente el déficit fiscal. Esa es una decisión más que técnica, es una decisión política del propio presidente de la República. Esas son las cartas que está jugando el gobierno, aunque en mi juicio sea un error, porque la inversión pública puede ser financiada, mis queridos amigos, con créditos de los organismos multilaterales de financiamiento, no con emitir bonos para colocar en el mercado internacional de capitales, porque el riesgo país sigue alto en más de 1.400 puntos. Cuando usted ve Colombia y Perú, que son nuestros vecinos, tienen riesgo país un nivel muy inferior, 200 y 400 puntos. De tal manera que son los organismos internacionales de financiamiento los que tienen que colaborar con el Ecuador para financiar proyectos de inversión. Se necesita un programa masivo de caminos vecinales, por ejemplo, un programa masivo de pequeños proyectos de riego. El objetivo es servir a los pequeños agricultores y a la actividad agrícola, que tiene que crecer mucho más de lo que está creciendo. ¿Sí? Además, porque eso implica empleo. Hay en la parte de ingresos una discusión en el país sobre el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico hay que venderlo, sí, hay que venderlo. Ese banco fue privado y por una serie de razones que tuvieron que ver con la crisis bancaria del año 99, sencillamente ese banco pasó a ser público. Pero hay que venderlo a un precio adecuado. ¿Qué hacer con ese dinero? Yo creo que ese dinero, cualquier cantidad que sea $800.000 millones, asumiendo solamente esa cifra en forma arbitraria, porque se necesita un nuevo avalúo internacional de cuánto realmente vale ese banco para colocarlo en venta a nivel internacional. No en Ecuador ni en América Latina, sino a nivel internacional.
intereses europeos, intereses americanos. La mayor parte de ese dinero debía ser utilizado en construcción de vivienda, financiamiento de construcción de vivienda, en que tenemos un déficit brutalmente extraordinario. ¿Por qué vivienda? Porque el efecto dinámico que tiene esta actividad es extraordinario. No solamente como actividad económica, sino desde el punto de vista de creación de empleo. Aquí ustedes tienen pues simples jornaleros, tienen arquitectos, ingenieros, calculadores de cálculo estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que haya puentes también en un programa de construcción de obras públicas adicionales a lo que es vivienda. Pero sencillamente usted tiene piedra, usted tiene arena, usted tiene cemento, tiene hierro. $1 en construcción de vivienda tiene varios dólares de efecto sobre la actividad económica y sobre el Producto Interno Bruto y sobre el nivel del empleo. De tal manera que yo digo, esa es la forma de utilizar cuando se vende el Banco del Pacífico los ingresos que vienen, cualquier que sea el monto, que será un monto importante. Pero queridos amigos, sencillamente hay que empujar la inversión pública. El gobierno debería nuevamente hacer una evaluación al futuro. Mientras dure los 2 años y medio más que le quedan para gobernar, tiene que tratar de convencerse de que es necesario aumentar la inversión pública. Naturalmente que hay escasez de ingresos, sí, efectivamente, hay escasez de ingresos, queridos amigos, pero eso se puede sencillamente resolver con créditos de organismos internacionales de financiamiento. En la medida que se financian proyectos radicalmente rentables, eso creará los ingresos adicionales para pagar el capital y los intereses, la nueva deuda. Amigos y amigos, estos son comentarios adicionales que queríamos hacer con respecto a la proforma presupuestaria del año 2023. Y esperemos que la Asamblea Nacional tenga la sensatez de aprobar esa proforma, porque es necesario tener la proforma aprobada en este año. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Atención, arranca el Mundial. El próximo domingo 20 de noviembre verá el inicio del que sin duda se ha convertido en el más importante evento deportivo y mediático de todo el planeta, el Campeonato Mundial de Fútbol. A 8 años del primer centenario de este encuentro cuatrienal entre los mejores equipos nacionales del mundo, celebrado en 1930 en Uruguay, el fútbol se ha convertido en un espectáculo de masas como ningún otro, por la amplitud universal de su llamado, que en mayor o menor grado abarca continentes y culturas diversas. En sus casi 100 años de historia, la llamada Copa Mundo se suspendió tan solo durante el trágico periodo de la Segunda Guerra Mundial, desde 1938, cuando Italia se proclama campeón mundial, en medio del fervor y toda la parafernalia del fascismo de Mussolini, que muy pronto aprendió las lecciones de cómo el uso político de la emoción popular por el deporte podía ser provechosamente usado por los gobiernos para promover su imagen y darse un baño de masas. 2 años antes, en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el Tercer Reich había convertido el evento en una gran vitrina para exhibir los logros deportivos y políticos del régimen nacionalsocialista en el poder desde 3 años antes. Tan solo la muy notable actuación de Jesse Owens logró en algo opacar la insidiosa propaganda racista de la superioridad aria al derrotar a todos sus rivales en las 4 pruebas en que compitió, obteniendo 4 medallas de oro. Con el final del conflicto en 1945, pero con los países europeos principalmente arrasados por la guerra o por sus efectos, no era posible una reanudación inmediata de la Copa Mundial y se debió esperar a 1950, otra vez en tierras americanas,
para celebrar de nuevo la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, que era considerado el gran favorito para ganar por el altísimo nivel que sus jugadores habían mostrado. Todas las previsiones se vinieron abajo en la final, donde un aguerrido equipo uruguayo provocó lo que sería conocido como el Maracanazo, en alusión al mítico Estadio Maracaná, construido para que Brasil se consagrara campeón mundial ante los 200.000 espectadores que lo abarrotaron, al dar la gran sorpresa y derrotar a los anfitriones. Desde esa reanudación en 1950 hasta el día domingo próximo, el Campeonato Mundial de Fútbol se ha convertido en pieza permanente del calendario, aguardado con ansia por los miles de millones de fanáticos a lo largo y ancho del planeta. Se estableció alternar la celebración del Mundial entre Europa y América, que en aquel momento, y de hecho hasta hoy, son los más destacados cultores de este deporte, cuyos orígenes se disputan varios países que han practicado algo similar al fútbol, como el calcio en Italia. En todo caso, las reglas básicas del fútbol moderno nacen de su práctica en Inglaterra en el siglo XIX y su difusión mundial aparentemente por imitación a lo que los marinos ingleses, ubicuos en aquellos tiempos, jugaban en sus momentos de ocio donde desembarcaban. Recién en el año 2000, esta alternancia entre América y Europa se altera, considerando que su carácter universal no justificaba que su celebración tan solo sucediera al interior del mundo occidental. Simultáneamente a la primera celebración del evento en Asia, se establece la posibilidad de que haya más de un anfitrión para la Copa Mundial, encargándose a Corea y Japón la organización del evento. En 2010, el encargado de organizarla será Sudáfrica, en representación del continente africano, y en 2022 el exótico e improbable Qatar, un emirato del Golfo Pérsico, dueño de algunas de las reservas petroleras y gasíferas más grandes del mundo, gobernado por una dinastía familiar, los Al Thani, desde 1850. La designación de Qatar en 2010 como sede de la Copa Mundial de 2022 fue una enorme sorpresa por la absoluta carencia de algún antecedente futbolístico en el país, amén de la inexistencia de la infraestructura necesaria de estadios, pero sobre todo de público local, para acompañar a las elecciones, ya que el Emirato tiene una población nativa de 250.000 habitantes, con 1,5 millones de trabajadores migrantes, a los que será difícil ver en los estadios por sus obligaciones laborales encaminadas a la comodidad de los nativos cataríes. De hecho, existen graves indicios de que los regímenes laborales de los migrantes se acercan a una semiesclavitud. Finalmente, la designación del Emirato como sede de la Copa terminó trayendo cola, manchando a la FIFA en un escándalo de corrupción sin precedentes, al señalarse a buena parte de sus funcionarios como beneficiarios de millonarias sumas del régimen catarí para ser designado sede del Mundial. En el ojo de la tormenta están los más altos jerarcas de la época, como el expresidente Blatter y Michel Platini, quien, haciendo honor a su apellido, según el defenestrado Blatter, habría sido el artífice de la designación. Platini fue detenido en julio de 2019 en Francia, acusado de corrupción en la designación de Qatar como sede de la Copa Mundial de 2022. Las evidencias de que mucho dinero circuló y posibilitó esta designación, más allá de los resultados de las pesquisas, arrojan todo tipo de sombras sobre la forma en que se obtuvo tal designación. Los problemas no terminan ahí, pues para la construcción desde cero de los estadios en los que se jugará el Mundial, verdadero ejemplo del significado de la expresión lujo asiático,
donde nuevamente el dinero ha rodado a raudales, fueron construidos por obreros extranjeros explotados vilmente por, entre otras, una empresa china contratista del gobierno chino para la construcción de los infames campos de concentración en Xinjiang, donde se encierra a los miembros de la etnia uigur de religión musulmana. Al parecer, la escasa empatía del régimen catarí hacia los obreros extranjeros se extiende también a sus correligionarios atrapados en China. Como pocas veces, el fervor que los mundiales despiertan entre los entusiastas del fútbol no ha logrado del todo encenderse. Hasta se ha escuchado voces proponiendo, sobre todo en Europa, un boicot al mundial en solidaridad con esos trabajadores migrantes cuyas condiciones laborales y de vida son terribles. Numerosos bares y cafeterías en Alemania, por ejemplo, han anunciado su decisión de no proyectar partidos del evento. En línea con esta actitud, varios grandes artistas como Dua Lipa o Rod Stewart, y se está diciendo ya incluso que Shakira, no participarán en el evento inaugural del campeonato por consideraciones éticas respecto de las actitudes del gobierno catarí. A Ecuador corresponde enfrentar en el partido inaugural a la selección anfitriona, a la que sobre el papel al menos luce bastante superior. Han circulado rumores, ojalá infundados, sobre un importante soborno a 8 jugadores de la selección ecuatoriana para que pierdan el partido inaugural. Estos rumores deberán ser desvirtuados por una actuación extraordinaria del equipo. Tras los incidentes previos por inscripción de jugadores que empañaron una clasificación de Ecuador bien ganada en la cancha, sería un bochorno terrible una presentación por debajo de las capacidades de sus figuras. No solo el país, el mundo futbolístico entero tiene sus ojos puestos en el partido inaugural. Lucirse en él es demostrar orgullo por su país y por sí mismos. Que nos den una muy necesitada alegría. Muchas gracias. Editorial. ¿Qué sigue juntando a Nebot con Correa? José Hernández, 4 Pelagatos. Un año largo lleva el Partido Social Cristiano organizando el asalto a las instituciones de control. Desde que Sofía Almeida, sobrina de Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano, fue reelegida presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde el 13 de junio de 2021. Un año largo lleva el partido de la alianza de Jaime Nebot con el correísmo, representado en el Consejo de Participación por Juan Javier Dávalos y el ex MPD que en ese consejo personifica David Rosero. Se dirá que las alianzas son saludables en política, y sí, pero no para perpetrar asaltos. ¿Qué justifica entonces esta santa alianza? El correísmo no necesita explicar sus motivaciones. El Consejo de Participación es el mayor esperpento en la Constitución de Montecristi y es de su autoría. Le sirvió para solapar la opacidad y la corrupción de su administración y para mantener a sus funcionarios y al propio Correa a buen recaudo de fiscales y de jueces. Y como de eso tan bueno para ellos no dan tanto, quieren eternizar la fórmula. Necesita desvanecer casos y glosas en la Contraloría y remendar virgos y dignidades perdidas en la Fiscalía y en las Cortes. El socialcristianismo practicaba con holgura ese deporte desde antes de que Correa llegara a Carondelet. Controlar fiscales, jueces, contralores, superintendentes, procuradores, hacía parte de su modus operandi que imponía a los gobiernos de turno. El Partido Social Cristiano no está de acuerdo con el quinto poder, pero no desdeña usar sus beneficios. Al fin y al cabo, el Consejo de Participación facilitó e institucionalizó meter la mano en los organismos de control. El ex-MPD, Unidad Popular desde el 27 de septiembre de 2014, es un partido batiburrillo de la vieja izquierda revolucionaria del Ecuador.
Como buenos leninistas, sus dirigentes no desprecian capturar espacios de poder en el Estado, y no tienen remilgo alguno en hacerlo con sus competidores, considerados incluso enemigos de clase. No los une, como es evidente, mejorar la democracia, aupar la transparencia, tener autoridades probas. Esta santa alianza revela, por el contrario, algunas de las peculiaridades de la peor política que ha producido el país. El mayor y más viejo partido de la izquierda o de la derecha populista, unido a lo que fue la mayor esperanza colectiva de las últimas décadas que derivó en autoritarismo y corrupción, y a uno de los partidos de la extrema izquierda que acaricia catecismos comunistas obsoletos. Se unen porque tienen los mismos intereses y urgencias: controlar y someter los organismos de control. Eso equivale a jugar sin reglas, con árbitro comprado. Esta santa alianza es una confesión pública demoledora para la democracia, sobre todo de parte del Partido Social Cristiano. No solo no le incomoda defender el bodrio de Rafael Correa, que el propio Jaime Nebot ha criticado, hace equipo con el prófugo para poner un contralor que tenga las mismas características que tuvo Carlos Polit. El Partido Social Cristiano no está haciendo campaña ni moviendo las frutas para que el reemplazo del contralor subrogante sea un personaje intachable, independiente, probo. De eso ni habla. Se junta con el correísmo sabiendo su historia, sus actos de corrupción y sus objetivos. Nebot nunca ha explicado por qué se alía con el correísmo en este caso. Tampoco en su intento de exculpar a Correa mediante una comisión política bautizada de la verdad, o en sus intenciones golpistas. El comunicado de Alfredo Serrano no pudo ser más elocuente al respecto, y no ha explicado por qué no tiene una explicación decente y democrática. Y no la tiene porque sabe que Correa carece de razones políticas favorables para el país y desborda en razones judiciales. Necesita limpiar expedientes y glosas. Sus escándalos de corrupción y sus delitos los quiere esconder, diluir, desaparecer. ¿Por qué Nebot acolita a Correa? La sospecha de que él, el Partido Social Cristiano, amigos y cercanos están en las mismas condiciones es inmensa. Que asambleístas de Pachacutic, de la izquierda democrática e independiente, algunos de ellos con demandas encima, se hayan matriculado en esta causa, solo ratifica lo peor del corolario planteado. Esta captura del Consejo de Participación revela algunas de las peculiaridades de la peor política que ha producido el país. La más importante en este caso es que la política chueca o corrupta rehúye la transparencia. Otra, los políticos chuecos y corruptos, se digan demócratas, progresistas o autoritarios, no respetan las reglas. Quieren delinquir sin obstáculo. En esa santa alianza, todos barajan las cartas de la misma forma. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Diferencias insalvables para lograr un acuerdo a pocas horas para que concluya la cumbre del clima. La cumbre sobre el clima camina hacia el fracaso. A pocas horas para que concluya, las diferencias parecen insalvables para cerrar un acuerdo sobre la creación de un fondo para financiar pérdidas y daños, compensaciones que reclaman los países en desarrollo. Se acaba el tiempo para frenar el calentamiento global. Se acaba el tiempo para lograr un acuerdo como ha pedido el ministro de Cambio Climático de Vanuatu. Se nos acaba el tiempo, el dinero y la paciencia. Debemos establecer en esta COP27 un mecanismo para financiar las pérdidas y los daños. Su establecimiento determinará el éxito o el fracaso de nuestro liderazgo colectivo aquí. Mientras cunde la frustración, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ha hecho un llamamiento a un cambio en las estructuras de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas necesitan cambiar, no pueden estar únicamente del lado de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos países africanos en el Consejo de Seguridad, países americanos, países asiáticos. Ante tanta incertidumbre, la Comisión Europea propone la creación de al menos un mecanismo de compensación para los casos más urgentes.
Los países más vulnerables necesitan urgentemente este dinero y si nos enfrascamos en interminables discusiones sobre la forma que debe adoptar, creo que no les estaremos haciendo un favor. Las protestas continúan, como también continúan las rondas de negociación para intentar ofrecer una solución a los problemas de los países en desarrollo. Nancy Pelosi se retira con un llamamiento a defender la democracia. Pelosi se retira con un llamamiento a defender la democracia. Tras de frente de la Formación Demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de 82 años, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el liderazgo demócrata. Ciertamente la democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil. Muchos de los presentes hemos sido testigos de su fragilidad de primera mano, trágicamente, en esta Cámara. Y por eso la democracia debe ser defendida siempre de las fuerzas que desean dañarla. La visita de Pelosi a Taiwán en agosto suscitó una enérgica respuesta por parte de Pekín. Pelosi solicitó la destitución de Donald Trump, a quien calificó de instigador de la toma de la Cámara de Representantes por una turba de extrema derecha. En febrero apoyó la solución de 2 estados en una visita al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas en la Cisjordania ocupada. Los republicanos consiguieron una mayoría, por la mínima, en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato. Suecia confirma el sabotaje de los gasoductos Nord Stream tras hallar restos de explosivos. Suecia confirma el sabotaje de Nord Stream. Las autoridades suecas han difundido este viernes la existencia de restos de explosivos en los 2 gasoductos que sufrieron varias explosiones en septiembre pasado. Fueron 4 las explosiones que desgarraron los gasoductos 1 y 2 y enviaron flujos de gas a la superficie del mar Báltico. Ocurrió en aguas internacionales, pero en las zonas de interés económico de Suecia y Dinamarca. Los 2 países aumentaron las patrullas navales en la zona e iniciaron investigaciones paralelas. Ambos gasoductos estaban fuera de servicio en el momento del sabotaje, de autoría no identificada, pero aún contenían cantidades de gas en el interior. La decisión de Moscú de cortar el suministro de gas habría sido una respuesta a las sanciones de la Unión Europea por su invasión de Ucrania. Corea del Norte lanza un nuevo misil que cae en aguas de la zona económica de Japón. Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico y todo apunta que ha caído en aguas de la llamada Zona Económica Especial de Japón, según informaciones del gobierno japonés. El primer ministro del país, Fumio Kishida, consideró intolerable los lanzamientos de Corea del Norte, los que tachó de actos provocativos inéditos. Corea del Sur, por su parte, convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional para analizar el lanzamiento. Para Estados Unidos, las acciones de Pyongyang son una violación descarada a varios acuerdos de seguridad de la ONU. Así lo calificó la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien ha convocado una reunión de emergencia con mandatarios de Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia, en los márgenes de la cumbre de APEC en Tailandia. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.